No había viento, ni ruido, ni nadie observando, pero ahí estaba él, frente al acantilado, respirando con dificultad como si el vacío lo succionara por dentro. Tenía libertad total. Podía saltar o no, y esa posibilidad infinita no lo liberaba, lo aplastaba. En su mente no había una sola respuesta clara, solo una oleada de ansiedad que crecía como un grito mudo desde el estómago hasta la garganta. Era joven, y el mundo le decía que eso era bueno, que la juventud era libertad, potencial, caminos abiertos, pero nadie le había advertido del precio. Cuanto más libre era, más sentía que podía fallar, que podía elegir mal, que podía perderlo todo sin siquiera entender por qué. Era como si su alma estuviera demasiado grande para su cuerpo, demasiado sensible al hecho brutal de que cada paso depende únicamente de él. Ahí, parado ante el abismo, entendió algo que cambiaría su vida. El miedo que lo paralizaba no venía de un peligro real, sino de su propia libertad. No tenía nada que lo atara, nada que lo salvara, solo su voluntad flotando en el vértigo. Y esa sensación, le dijeron después, tenía un nombre, angustia, y era, según Kierkegaard, el precio mismo de ser humano. Søren Kierkegaard vivió en el siglo XIX, en una Copenhague religiosa y conservadora, pero dentro de él se agitaba un torbellino imposible de domesticar. Se apartó del mundo, del matrimonio, de la fama, porque sentía que algo esencial estaba podrido en la forma en que los hombres vivían. No temía a la muerte, temía a una vida sin propósito. Y esa angustia lo llevó a escribir como si le ardiera el alma. Kierkegaard no hablaba de teorías abstractas, hablaba desde la carne, desde el temblor íntimo de quien se sabe libre, pero no sabe qué hacer con esa libertad. Para él, la angustia no era un síntoma de debilidad, sino el reflejo de una conciencia despierta. Cuando el ser humano se da cuenta de que está solo ante las decisiones más importantes de su existencia, cuando siente que puede convertirse en todo o en nada, entonces nace la angustia. Lo que proponía Kierkegaard no era consuelo, era un espejo brutal. Nos decía, si sientes ansiedad existencial, es porque estás empezando a despertar. Estás sintiendo el peso de tu propia libertad. No estás enfermo, estás vivo, pero esa vida no será fácil, porque nadie puede vivir auténticamente sin enfrentarse cara a cara con su angustia. Kierkegaard hizo una distinción crucial. El miedo es hacia algo concreto. Temes a un ladrón, a una enfermedad, a un accidente. Pero la angustia es diferente. No tiene objeto. Es como un abismo interior que se abre cuando te das cuenta de que todo depende de ti. Es la náusea de la posibilidad, el vértigo ante la idea de que podrías hacer cualquier cosa, incluso lo peor. Cuando el joven miraba al vacío, no temía a la caída, temía a sí mismo. Temía esa parte interna que, por un instante, le susurraba que podría saltar, sin razón alguna. Esa capacidad de elección absoluta es lo que nos aterra, porque el ser humano no es un animal instintivo. Tiene voluntad, tiene conciencia, y con eso viene la ansiedad. La angustia es, entonces, el precio que pagamos por nuestra libertad. No es una falla, no es algo que debamos eliminar. Kierkegaard decía que debemos atravesarla, no huir de ella, porque solo al mirarla de frente descubrimos quiénes somos realmente. Y si no sentimos angustia, quizás sea porque aún vivimos dormidos. Elegir parece un acto sencillo, pero cada elección verdadera nos transforma. Cada sí encierra 1000 no, y ese es el problema. Cuando sabes que tus decisiones definen tu destino, cada momento puede volverse insoportable. No porque elijas algo terrible, sino porque podrías haber elegido algo mejor, y nunca lo sabrás. El joven empezó a entender que no hay camino correcto, solo caminos asumidos. Pero asumir implica responsabilidad, y la responsabilidad pesa. Es más fácil culpar al destino, a los padres, a la sociedad. Más fácil que admitir, esta vida que tengo, la estoy creando yo, paso a paso. En esa lucidez,
Brota la angustia como una herida abierta. La ansiedad surge cuando sientes que podrías haber sido otra cosa. Un músico, un padre, un criminal, un héroe. Pero elegiste este rol, esta identidad. Y por cada posibilidad actualizada, 1000 quedan enterradas. Esa es la crueldad de la libertad. Te permite todo, pero solo puedes vivir una vida. La posibilidad es infinita, pero el ser humano no. Ahí está la tragedia. Kierkegaard decía que el hombre es una síntesis, finito e infinito, tiempo y eternidad. Podemos imaginar miles de vidas, pero solo vivir una. Y mientras más posibilidades vemos, más ansiosos nos volvemos, porque la mente quiere todo, pero el cuerpo solo puede caminar en una dirección. El joven se obsesionó con lo que pudo ser. En cada decisión veía un mundo alterno que se cerraba, y en lugar de encontrar libertad en la elección, encontraba pérdida, como si cada paso fuera una traición a todas las otras versiones de sí mismo que jamás llegarán a existir. Así, la ansiedad se volvió crónica. No venía de un peligro real, sino de un futuro que jamás conocería. Kierkegaard llamaba a eso el demonio de la posibilidad. Es el tormento de imaginar todo lo que podrías hacer, sin poder hacerlo todo. Es una libertad intoxicante, que paraliza en lugar de liberar. Solo quien acepta con humildad su limitación puede empezar a vivir con autenticidad. Pero ese paso requiere algo más que razón. Requiere fe. La cultura moderna celebra la libertad como el bien supremo, pero Kierkegaard nos obliga a mirar su lado oscuro. Ser libre no es solo poder elegir, es tener que hacerlo. Y en esa necesidad constante de decidir, de construir nuestro yo sin manual ni garantías, se esconde una forma de condena. No hay recetas, no hay caminos seguros. Solo tú, ante el mundo, como un náufrago con brújula rota. El joven empezó a rechazar esa carga. Soñaba con que alguien viniera a decirle qué hacer, qué camino tomar, cómo vivir. Quería ceder su libertad a cambio de paz, pero no podía. Algo dentro de él, algo profundo, lo empujaba a seguir buscando por sí mismo. Y ese impulso, que parecía esperanza, también era el origen de su ansiedad. Porque querer vivir auténticamente es querer caminar sin red. La libertad, entonces, se volvió una cárcel sin barrotes. Podía hacer lo que quisiera, pero todo lo que hacía lo convertía en alguien. Y no podía volver atrás. ¿Qué pasaba si se equivocaba? Si desperdiciaba su única vida. Esa presión silenciosa fue lo que Kierkegaard llamó la angustia del yo. Una angustia que no viene del mundo exterior, sino de enfrentarte a ti mismo en el espejo más honesto. En un mundo obsesionado con el bienestar, la ansiedad es vista como un defecto, pero Kierkegaard lo veía de otra manera. Para él, solo las almas profundas sienten verdadera angustia. Solo quien tiene la capacidad de trascender, de elevarse más allá de la masa, siente el vértigo de la libertad. La ansiedad no es debilidad, es una señal de que hay algo grande gestándose dentro. El joven comenzó a sospechar que su sufrimiento no era inútil, que quizás esa inquietud que lo devoraba era parte de su proceso de maduración espiritual, como una semilla que revienta por dentro antes de brotar. Porque si la angustia revela la libertad, entonces también revela el potencial. Y solo quien se enfrenta al abismo puede aprender a volar. Kierkegaard hablaba del caballero de la fe, aquel que, después de resignarse a todo, es capaz de recuperarlo en otra dimensión. Pero antes de llegar ahí, el alma debe arder. Debe deshacerse de ilusiones, de miedos heredados, de identidades prestadas. Y ese proceso es doloroso. La ansiedad no es el final, es el fuego purificador antes de la transformación. Hay momentos que no duran más que unos segundos, pero cambian todo. Kierkegaard los llamaba el instante. Es cuando decides. No importa si tiemblas, si dudas, si tienes miedo. En ese instante, el alma se define. Y aunque el mundo no lo note, tú sabes que algo ha ocurrido. Has cruzado un umbral interior y ya no eres el mismo. El joven, una noche, en silencio, eligió vivir.
No sabía cómo, no tenía un plan, pero decidió no escapar más de su ansiedad. Decidió mirarla como parte de sí mismo, no como un enemigo. En ese instante, sin palabras, algo cambió. No desapareció el miedo, pero apareció una claridad extraña, una fuerza nueva, como si, al aceptar la angustia, hubiera desbloqueado una energía dormida. Las grandes decisiones no siempre son visibles, no hacen ruido, pero marcan la historia personal. Kierkegaard insistía en que el yo se forma en la elección, no en lo que elegimos, sino en el acto mismo de elegir con conciencia. Y al hacerlo, convertimos el tiempo ordinario en eternidad, porque en ese instante tocamos el núcleo de lo que somos. Para Kierkegaard, la razón tiene un límite. Podemos analizar, entender, incluso aceptar nuestra libertad, pero solo la fe nos permite vivirla sin ser destruidos por ella. No una fe religiosa dogmática, sino una fe existencial. Creer en lo que no se puede probar, confiar en lo invisible, dar el salto sin red. Esa fe no elimina la ansiedad, pero la transforma. El joven entendió que nunca tendría todas las respuestas, que la vida no venía con garantías, y que, si esperaba la certeza para actuar, moriría paralizado. Entonces dio el salto, no literal, dio el salto de confiar en que su vida podía tener sentido, incluso si no lo veía aún. Y ese salto fue el inicio de su libertad auténtica. La fe, para Kierkegaard, es la única fuerza que permite soportar la angustia de ser libre. No es consuelo barato, es fuego que purifica. Porque tener fe es atreverse a vivir como si la vida importara, aun sabiendo que podrías estar equivocado. Es elegir con pasión, asumir con dignidad y seguir caminando en la oscuridad con los ojos abiertos. Al final, el joven no venció su ansiedad. Aprendió a convivir con ella, a respetarla, a escuchar lo que le decía, porque detrás de cada oleada de angustia había un mensaje. Estás vivo, estás eligiendo, estás creando algo único. La ansiedad no era enemiga, sino maestra. Una guía dura, sí, pero también honesta. Le recordaba que tenía una responsabilidad: construir su vida con autenticidad. Kierkegaard nunca prometió una salida fácil. No buscaba anestesiar el alma, sino despertarla. Y eso duele, pero también redime, porque cuando aceptamos el dolor de ser libres, empezamos a vivir de verdad. No como piezas de un sistema, no como máscaras sociales, sino como individuos conscientes. Y en ese proceso, la ansiedad se convierte en aliada. Así, frente al abismo, el joven ya no temía tanto. Sabía que la libertad seguiría doliendo, que la angustia volvería, pero también sabía que eso significaba que estaba eligiendo, creciendo, siendo. La ansiedad ya no era el precio de ser libre, era la señal de que, por fin, lo era.